Buenos días, amados hermanos, amigos y oyentes. Los saludo en el amor de Cristo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. Y mi nombre es José Antonio Velázquez. La meditación del día de hoy se titula ¿Se puede perder la salvación? Y está basada en la carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 6. Como siempre, la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Veamos qué nos dice, escuchemos con atención. El apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En las meditaciones anteriores quedó claro que Dios escogió a su pueblo y en su soberana voluntad y como dueño de todas las almas, decidió desde la eternidad quién sí y quién no sería salvo. Y para esto mandó un Salvador, que es Cristo Jesús, quien nos ha redimido de todo pecado una vez y para siempre. Escuchemos nuevamente con atención qué nos dice el Espíritu Santo en Filipenses 1:6, cuando el apóstol Pablo declara, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está plenamente convencido de que Dios perfeccionará su obra, la cual comenzó en cada uno de nosotros. Dios, en su perfección, sabiduría y eterno amor, no deja su obra inconclusa, ya que habiéndonos sacado de la oscuridad a la luz, nos ha de moldear a la imagen de su Hijo amado, el primero entre muchos, en el cual nos hemos de ver en santidad. Dios nos sacó del fango y valiendo menos que nada, pagó el precio más alto por cada uno de nosotros, vida por vida, haciéndonos coherederos de las riquezas celestiales, pasando a ser hermanos en Cristo y por tanto hijos de Dios el Padre. Jesús nuestro Señor lo ratifica cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 y 30, lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Jesús con estas palabras nos da la seguridad primeramente que nos conoce, es decir, nos distingue entre muchas, ¿por qué no decirlo? Entre todas. Sabe quiénes y cuántos somos. Y aún en nuestro pecado, ninguna se le ha de perder, porque el Padre se las dio. Y cuando el Señor nos habla, nosotros distinguimos su voz y acudimos a Él. Debemos escuchar su voz. Debemos refugiarnos en Él. No hay ninguna fuerza, por más poderosa, que nos pueda arrebatar de las manos del Señor. Por lo tanto, nadie puede perder su salvación, pues al Señor ninguna oveja se le pierde, aun cuando en nuestra naturaleza pecaminosa le fallemos.
Él está al pendiente y cuidado de nosotros en ese proceso de santificación. Porque ya no siendo de este mundo, seguimos en él, encerrados en un cuerpo de pecado y rodeados de los falsos valores, tentados por la corrupción y el desacato a Dios. Esto, por supuesto que trae desagrado a Dios, y su espíritu se contrista. Y nosotros al pecar perdemos el gozo que solo puede dar la comunión con Él. Y con esto, perder de vista al Señor. Y esto significa quedarse en un vacío, perder la calma y la paz que solo puede dar Dios. Mas no debemos preocuparnos, pues Dios nos ha dado medios para la espera de su segunda venida. Y a esto se le conoce como los medios de gracia. Uno de ellos es su palabra, lo único que alimenta el alma del creyente. A través de ella nos da instrucciones de cómo llegar a la meta, dándonos la oportunidad en esta tierra de trabajar para Él, siendo sus mensajeros, dándonos la oportunidad de buscar a nuestros hermanos para que al compartirles el Evangelio sean reclutados para el reino de Dios. El hombre que ha sido escogido por Dios no puede perder su salvación, ya que fue llamado desde la eternidad y para la eternidad. Es un acto del amor de Dios en el cual nada tenemos que hacer. Es solo su bendita y misericordiosa voluntad. Mantengámonos en la carrera, en oración y alabanza a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Así nos los dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12. No perdamos de vista la meta, ya que es Dios quien obra en nosotros y como buen alfarero nos irá moldeando del mismo barro. Confiemos en que Dios obrará en nosotros, tal y como lo dice en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él nos sabrá llevar a cada uno de nosotros por un camino de esperanza. Confiemos que al Señor ninguno se le ha perdido. Por tanto, ninguno ha de perder su salvación, pues esta es un regalo de Dios. Confiemos, permanezcamos en oración. Y mañana es domingo, día del Señor. Gocémonos alabándolo y glorificándolo, aprendiendo su sabiduría, recibiendo ese espíritu de salvación que debe de permanecer en nosotros hasta que Él regrese por segunda vez. Bendiciones, y si Dios lo permite, nos escucharemos y veremos el próximo sábado. Hasta luego.